Me llamo Marta. Tengo 34 años. Vivo sola y trabajo en una oficina grande. Es 23 de diciembre. Son las 4:55 de la tarde. La oficina está casi vacía. Todos se han ido a casa por Navidad. Yo me quedo porque tengo muchos emails y papeles. Mi cabeza no para de hablar. Nadie te quiere. Estás sola. Tu vida es solo trabajo y más trabajo. Mi pecho duele mucho. Es ansiedad. Mis manos están frías y tiemblan. Quiero llorar, pero no salen lágrimas. Miro el reloj. 5 en punto. Respiro una vez muy hondo y digo muy bajito. Marta, solo una hora más. Quédate viva una hora más. Apago el ordenador. La pantalla negra me da paz. Saco los auriculares y pongo música suave de Navidad en el móvil. Abro el cajón y encuentro una foto vieja. Yo a los 20 años, sonriendo en la playa. Sonrío un poquito al verla. Escribo un mensaje a Lucía. Estoy mal, ¿puedes hablar? Ella contesta en 10 segundos. Sal ahora. Te espero abajo en la cafetería. Me pongo el abrigo rojo, el que nunca uso, y bajo las escaleras corriendo. Entro en la cafetería. Huele a canela y chocolate. Lucía está allí. Me ve y abre los brazos. Me da el abrazo más largo del mundo. Nos sentamos. Pido un chocolate caliente con mucha nata. Empiezo a llorar, ahora sí salen lágrimas. Lucía no dice nada. Solo me coge la mano. Lucía habla por fin. Marta, tu trabajo no eres tú.
Tú eres más grande que tu mesa y tu ordenador. Miro por la ventana. Veo las luces de Navidad que parpadean. Miro mi reloj de pulsera, solo ha pasado 1 hora. Pero ya no tengo frío en las manos. Mi pecho ya no duele tanto. Sonrío de verdad. Una sonrisa pequeña, pero real. Lucía y yo brindamos con chocolate caliente. Salimos a la calle y caminamos bajo las luces. Esa hora fue el principio de mi nueva vida. Mensaje importante para ti. Si estás triste por el trabajo o por estar solo /diagonal. Prueba solo 1 hora. Apaga la pantalla. Respira. Escribe cosas buenas. Habla con alguien. 1 hora puede cambiarlo todo. Ahora hagamos un repaso. Aquí tienes algunas palabras importantes. La oficina. La oficina. El escritorio. El escritorio. La nata. La nata. La foto. La foto. El abrigo. El abrigo. Cafetería. Cafetería. Brindar. Brindar. Los auriculares. Los auriculares. Temblar. Temblar. La canela. La canela. La ansiedad. La ansiedad. Sonreír de verdad. Sonreír de verdad.
Solo una hora. Solo una hora. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Qué hace Marta cuando siente mucha ansiedad en la oficina? ¿Por qué una hora es suficiente para cambiar todo? ¿Quién ayuda a Marta a sentirse mejor? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.